¿Qué harías si un día despertaras y descubrieras que todo por lo que habías trabajado desapareció en una sola noche? ¿Podrías volver a confiar en ti mismo cuando hasta tu propia sombra parece traicionarte? Esta es la historia de alguien que tocó fondo y decidió que ese sería su punto de partida, no su final. El olor a diésel y tortillas quemadas llenaba el aire de la colonia Emiliano Zapata, en las afueras de Guadalajara. Dentro de un cuarto de azotea, que apenas tenía espacio para un colchón y una estufa de 2 hornillas, Ernesto Vargas miraba por la pequeña ventana el cielo gris del amanecer. Tenía 32 años, pero sus manos llenas de callos y su espalda encorvada contaban la historia de alguien que había cargado el mundo sobre los hombros durante demasiado tiempo. 6 meses atrás, Ernesto tenía un taller mecánico modesto, pero funcionando en el centro de Tlaquepaque. Nada lujoso, pero era suyo. Había tardado 8 años en construirlo desde cero, trabajando dobles turnos, ahorrando cada peso, ganándose la confianza de los clientes. Su esposa Daniela y él habían soñado con expandir el negocio, quizás abrir un segundo local, pero todo se derrumbó cuando su socio, un amigo de la infancia en quien confiaba ciegamente, desapareció llevándose el dinero de las cuentas y dejándole un montón de deudas falsas con proveedores que Ernesto nunca había autorizado. La traición fue como un puñetazo en el estómago que nunca dejó de doler. En cuestión de semanas, perdió el taller, su casa y, lo peor, la confianza de Daniela. Ella no lo culpó directamente, pero sus silencios decían más que cualquier palabra. Una tarde de octubre, mientras empacaba sus cosas, le dijo con los ojos rojos: «No puedo seguir así, Ernesto. Necesito tiempo». No hubo gritos, no hubo escándalo, solo el sonido de la puerta cerrándose y sus pasos alejándose. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias que inspiran. Ernesto se mudó a ese cuarto de azotea que su prima le prestó por lástima. Consiguió chambas esporádicas reparando motos y bicicletas en la calle, pero apenas le alcanzaba para comer. Las noches eran lo peor. Se quedaba despierto pensando en todo lo que había perdido, en todas las decisiones que pudo haber tomado de otra manera. La culpa y la vergüenza lo carcomían por dentro como óxido en metal viejo. Una mañana, mientras caminaba por el mercado de abastos buscando trabajo, escuchó a un señor mayor quejándose porque su triciclo de carga no arrancaba. Ernesto se acercó, lo revisó rápidamente y en 15 minutos lo tenía funcionando. El señor don Heriberto Ríos le ofreció 50 pesos. Ernesto solo aceptó 20. «No es gran cosa», dijo con humildad. Don Heriberto lo miró fijamente con esos ojos sabios que solo da la experiencia. «Mijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre alguien que se hunde y alguien que flota? No es que no se caigan, es que uno decide nadar y el otro se queda esperando a que el agua lo perdone». Esas palabras se clavaron en el pecho de Ernesto como un anzuelo. Los siguientes días, don Heriberto le ofreció trabajar con él en el mercado, haciendo reparaciones menores de carritos y estructuras metálicas. No era mucho dinero, pero era constante. Y más importante, don Heriberto le hablaba, le hacía preguntas, lo escuchaba. Por primera vez en meses, Ernesto sintió que alguien lo veía como algo más que un fracaso andante. «¿Sabes qué es lo que te está matando, Ernesto?», le preguntó don Heriberto una tarde mientras compartían unos tacos de canasta. «No es lo que perdiste, es que sigues cargando lo que ya no existe. Ese socio te robó tu dinero, sí, pero tú le estás regalando tu futuro cada vez que te quedas atrapado en ese coraje». Ernesto sintió un nudo en la garganta. Era cierto, llevaba meses envenenándose con rencor, con autodestrucción,
con la historia que se repetía en su cabeza como disco rayado. Don Heriberto le habló entonces de algo que cambió su perspectiva. Échale ganas no significa ignorar el dolor, mijo. Significa decidir que ese dolor no va a ser lo único que defina tu vida. A partir de ese día, Ernesto empezó a hacer pequeños cambios. Primero, buscó ayuda gratuita en un centro comunitario donde daban asesoría psicológica. Al principio le daba pena admitir que necesitaba hablar con alguien, pero después de la primera sesión sintió como si hubiera soltado una roca que venía cargando en la espalda. La psicóloga, una mujer joven llamada Brenda Montes, le enseñó a identificar los pensamientos destructivos y a reemplazarlos con acciones concretas. Cada vez que tu mente te diga, ya no sirves, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy, ahora mismo, para demostrar lo contrario? Le dijo Brenda. Ernesto empezó a aplicar esa lógica. Buscó videos en YouTube sobre administración básica de negocios y finanzas personales. Aprendió sobre contratos, sobre cómo proteger un negocio, sobre señales de alerta en socios. Se levantaba a las 5 de la mañana para leer antes de ir al mercado. Sus ojos ardían de cansancio, pero cada página leída era un paso más lejos del abismo. También se inscribió en talleres gratuitos de la Cámara de Comercio sobre emprendimiento. Ahí conoció a otros que habían perdido negocios, que habían confiado en las personas equivocadas, que habían tocado fondo. No estaba solo. Esa comunidad de gente que se levantaba después de caer se convirtió en su red de apoyo. Pero el camino no fue línea recta. Hubo recaídas. Una noche, después de ver en redes sociales que su ex socio estaba viviendo bien en Puerto Vallarta, Ernesto se emborrachó hasta perder el sentido. Despertó en el piso del cuarto con la cabeza martillando y el sabor amargo del remordimiento. Don Heriberto lo encontró así y no lo juzgó. Solo le dijo, está bien caerse. Lo que no está bien es quedarse ahí acostado. Ernesto se levantó, se bañó con agua fría y volvió al trabajo. Pasaron 6 meses más. Con el dinero que ahorraba peso por peso, Ernesto compró herramientas de segunda mano. Empezó a ofrecer servicios de reparación a domicilio, moviéndose en camión con su caja de herramientas. Repartió volantes hechos a mano en las colonias cercanas. Al principio solo conseguía 1 o 2 trabajos por semana, pero cada cliente satisfecho lo recomendaba con otro. Aprendió algo fundamental. La confianza no se recupera de golpe, se construye con cada promesa cumplida, con cada trabajo bien hecho, con cada gracias por tu honestidad de un cliente. Una tarde, mientras reparaba el motor de un auto en una casa de la colonia Chapalita, el dueño, un señor de traje que trabajaba en una empresa de logística, le preguntó si podía hacerse cargo del mantenimiento de toda su flotilla de camionetas. Ernesto sintió el corazón acelerarse. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también el miedo a volver a confiar, a volver a arriesgar. Necesito pensarlo, respondió con honestidad. Esa noche habló con Brenda en su sesión semanal. Tengo miedo de volver a fracasar, admitió. Ella le respondió, el fracaso solo es definitivo si dejas de intentar. Todo lo demás es aprendizaje. Ernesto aceptó el contrato. Estableció todo por escrito, pidió adelantos justos, fijó límites claros. Y cumplió cada compromiso como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte esta historia. A veces una palabra en el momento justo puede cambiar una vida. Poco a poco, el negocio de Ernesto empezó a crecer de forma sostenible. No se hizo rico de la noche a la mañana, no compró mansiones ni carros de lujo.
Pero pudo rentar un pequeño local, contratar a un ayudante y empezar a reconstruir su vida con bases más sólidas. Un día, mientras cerraba el taller, vio a Daniela parada en la acera. Se miraron en silencio durante unos segundos eternos. Ella habló primero. «Escuché que estás saliendo adelante». Ernesto asintió. «No fue fácil. Sigo trabajando en ello cada día». Daniela sonrió con tristeza. «Yo también estoy trabajando en mí. Tal vez algún día podamos hablar con calma». No fue un reencuentro de película, no hubo abrazos ni promesas, pero fue un inicio, y a veces un inicio es suficiente. Hoy, Ernesto sigue trabajando en su taller. No es el más grande ni el más moderno, pero es honesto. Tiene 3 empleados a quienes trata con respeto y a quienes enseña no solo mecánica, sino también la importancia de los contratos, la transparencia y el valor de la palabra. En la pared de su pequeña oficina colgó una frase que don Heriberto le dijo aquel día en el mercado: «El agua no perdona, pero tú puedes aprender a nadar». Cada mañana, antes de abrir el taller, Ernesto lee esa frase y recuerda que el punto más bajo de su vida no fue el final, fue el comienzo de algo más fuerte, más consciente, más real. No todas las historias terminan con finales perfectos, pero todas las historias de superación empiezan con una decisión, la de no rendirse cuando todo parece perdido. La de levantarse una vez más de lo que te caíste, la de convertir el dolor en combustible para construir algo mejor. Porque al final no se trata de evitar las caídas, se trata de aprender a levantarse con más sabiduría, con más fuerza, con más claridad sobre quién eres y hacia dónde vas. Y eso nadie te lo puede robar. Esta historia ficticia fue creada para inspirar y no representa a ninguna persona específica. Los desafíos y la superación aquí narrados reflejan experiencias comunes en muchas comunidades de México.